Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración respecto del catecismo. Cuando dice una santa iglesia cristiana católica, ese término católico se refiere a la iglesia universal, a la iglesia esparcida por toda la tierra, solo como una forma de aclaración. Bien, les invito entonces a abrir su Biblia, su aplicación, y acompañarme al pasaje de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 17. Mateo 5, del 13 al 20. Dije del 17, pero también es hasta el 20, perdón. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora te rogamos por tu asistencia, por la asistencia de tu Santo Espíritu, para que podamos digerir, comprender, escudriñar y por sobre todo aplicar esta tu palabra, Señor. Guíanos a toda verdad y que cada corazón que estamos oyendo esta tu palabra podamos ser tierra fértil, Señor, para dar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Me voy a hidratar antes de comenzar y me anticipo a pedir perdón si es que me extiendo un poquito, ¿ya? Así que cualquier reclamo se lo pueden hacer a Francisco. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Estas son las palabras y el coro de una canción de un español llamado Alex San Pedro. Yo tuve el privilegio de escuchar esta canción el año 2014 en un congreso de misiones y él partía a este coro, decía: tengo una sal que ya no sala, una luz bajo la mesa. Hermanos, esto no es una realidad. La iglesia del Señor está cumpliendo los propósitos del Señor. Sin embargo, esta es una tensión. Es un llamado a la autoexaminación, un llamado a que miremos cómo está nuestra vida, tanto individualmente pero como colectivamente, como iglesia. Y cuando hablamos de misión, no hablamos acerca de las misiones mandando a personas a África, ¿no es cierto?, a la China. Cuando hablamos de misión, hablamos de la gran misión de Dios. Y este es el tema que hoy vamos a tocar. Le he puesto por título a este sermón: la misión de la iglesia de alumbrar y bendecir al mundo a través de una ética bíblica para que todos vean la gloria de nuestro Dios. Ese es el título que escogí para este sermón. ¿Y qué vamos a ver en este pasaje? En primer lugar, ¿cuál es la misión de la iglesia? El propósito de la iglesia. Y los voy a adelantar para que se quede en su mente. El propósito y la misión de la iglesia es, en primer lugar, bendecir a las naciones y, en segundo lugar, glorificar a Dios. Esta es la misión de la iglesia. En segundo lugar, vamos a hablar
acerca de cuál es el medio por el cual la iglesia va a llevar a cabo su misión. ¿De qué forma lo va a hacer? ¿Cómo va a bendecir a las naciones y cómo va a glorificar al Padre que está en los cielos? En tercer lugar, vamos a ver que esta misión de la iglesia, no es en realidad la misión de la iglesia, sino la misión de Dios de bendecir a la humanidad y de dar gloria a su santo nombre. Y finalmente, hermanos, vamos a ver la esperanza que la Escritura nos da acerca del cumplimiento de esta misión. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, vamos a pensar si esta también es nuestra misión y hay tanto pecado en medio nuestro. ¿Realmente podremos llevar a cabo la misión? Entonces, quiero partir, antes de ir de lleno al pasaje, haciendo un recuento de lo que hemos venido viendo. Hemos venido viendo cómo Cristo es el Rey prometido, hijo de Adán, hijo de Abraham e hijo de David, el Rey que iba a salvar a su pueblo de la opresión del Imperio Romano, de la opresión de los otros pueblos que siempre han sometido al pueblo de Israel. Vimos que este Rey nació, y cuando el Rey se manifiesta la oposición también a este Rey, pero también hay adoración. ¿Se acuerdan de los magos cuando vinieron a adorar, estos sabios del Oriente? Y este Rey creció en gracia, creció en sabiduría, de tal manera que comenzó su ministerio. Este fue anunciado por Juan el Bautista, fue bautizado y recibió la unción del Dios Trino para prepararse no solo para la tentación en el desierto, donde tuvo victoria, sino también para comenzar su ministerio. Y la semana pasada, Francisco nos comentaba de cómo este rey empezó a reclutar a los ciudadanos de su reino. Este rey empezó a llamar a 1, a 2, a 3, y ya tenía, por así decirlo, un pequeño reino, ya tenía ciudadanos de su reino. Así, tenemos un rey que va conquistando, pero no es un rey, como dijimos, como los de este mundo. Este es un rey sabio también que quiere que su iglesia, sus ciudadanos, compartan su misión. Y para eso debía orientarlos, debía instruirlos. Y esto es lo que hace en el Sermón del Monte. Y la semana pasada vimos las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Son, en una frase sencilla, el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que vimos en las bienaventuranzas. ¿Cómo es este carácter de los ciudadanos? Y ahora, entonces, vamos a ver la misión de estos ciudadanos. Si ya vimos cómo eran, la esencia, ahora ¿para qué están en esta tierra? ¿Para qué el rey los llamó a ser parte de su reino? Y luego, como les dije, vamos a ver la ética, la forma en cómo los ciudadanos ganan terreno para su rey. Hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Como ya les dije entonces, alumbrar el mundo y bendecir a las naciones. La misión de Dios es alumbrar el mundo por medio de Cristo y su iglesia, las lumbreras, a través de una ética del reino para que el mundo conozca y adore a Dios. Y cuando hablamos de la misión de Dios, no podemos simplemente quedarnos en Mateo. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque recuerden que hasta aquí Cristo no había un Nuevo Testamento, no estaban los Evangelios, no estaba el apóstol Pablo, ni siquiera era cristiano todavía, entonces no había una instrucción formal del Nuevo Testamento. Por eso es que Cristo, cuando habla de cuál es la misión de sus ciudadanos, parte a través del Génesis. ¿Y qué nos dice Génesis? Que Dios llamó a Abraham. De los versículos 1 al 12, del 1 al 11 de Génesis, vemos que Dios instauró, creó y puso a Adán en el mundo. Pero por causa del pecado, el hombre perdió esa misión. Perdió la misión de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra y señorearla. Pero Dios no se iba a quedar ahí. Dios siempre toma la iniciativa por su mundo, por su creación. ¿Y qué es lo que hace? Elige un hombre, elige a Abraham y a su familia. Y le dice en el capítulo de Génesis 18, versículo 18 al 21, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cristo está tomando estas palabras y las está aplicando a él. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la gloria del Señor, que todos conozcan a este Dios redentor. Más adelante, estas mismas palabras resuenan en el Éxodo 19, versículos 4 al 6. Este es Dios en el monte Sinaí
a punto de hacer un pacto con el pueblo de Israel, un pueblo que ya había sido oprimido. Y les dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Tú, pueblo de Dios, ya viste cómo te salvé de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Este es el pacto que Dios hace con su pueblo, diciéndoles, si ustedes me son fieles, yo los voy a hacer una nación de sacerdotes. Si ustedes me son fieles a la palabra que yo les he dado, yo los voy a hacer lumbreras en medio de las naciones. Esta es la misión que yo tengo para ustedes. Pero esta misión está condicionada a un pacto. Y este pacto tiene términos, tiene estatutos que deben cumplirse, tiene mandamientos, tiene una ética por cumplirse. Y aquí vemos entonces en estos dos pasajes lo que dijimos, la misión de la iglesia y la forma en cómo lo va a llevar a cabo. Deuteronomio también nos da una guía. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Atención a esto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis todos los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Versículo 6, guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quién? Ante los ojos de todos los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. Y dirán, esto es lo que dirán los pueblos cuando el pueblo de Dios se aprende la palabra de Dios y la pone por práctica. Esto es lo que dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Hermanos, esta es la misión de Dios, no la misión de la iglesia. Pero como Dios es tan bueno con nosotros, nos convida a ser parte de su misión. ¿De qué forma? Volvamos a nuestro pasaje inicial. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la misión de Dios que se traspasa a la misión de la iglesia. Y aquí, cuando hablamos de sal en estos tiempos, tenemos que tener en cuenta que estamos bajo un contexto histórico. La sal en ese tiempo, a diferencia de nuestros días, hoy en día la sal no se usa para preservar los alimentos. Yo creo que no hay nadie aquí que no tenga un refrigerador en su casa. Todos tenemos un freezer donde congelamos la carne, etc. Pero en estos tiempos la sal tenía una función y esta preservaba los alimentos. ¿Qué otra cosa hacía la sal? Condimentaba las comidas, ¿cierto? Esta es una función que cumple hoy también. A nadie le gusta comerse un trozo de carne sin sal, ¿cierto? Bueno, hay personas que sí. Pero generalmente no. Generalmente nosotros queremos salar las comidas, queremos salar los alimentos. Y otro aspecto que tenemos de acá de la sal y la tierra es que ellas están juntas, están unidas. Nadie sala su comida con la sal en la cocina, ¿cierto? La sal la tenemos que echar en la comida para que produzca el efecto. Así también, el Señor lo que nos está diciendo es que cuando nosotros somos sal en esta tierra, estamos unidos a este mundo. Y tenemos que tener un efecto sobre este mundo. No hay otra forma de que el mundo se sale sin esta sal. Por eso es que somos necesarios en este mundo. Por eso es que Dios nos convida a estar en este mundo. Porque la sal es la forma en que Dios quiere bendecir a este mundo. Y la luz, hablemos de la luz. Si ustedes, y como siempre digo, nos damos la tarea de ir viendo a través de la Escritura todo el uso que tiene la luz, siempre van a ser cosas buenas. El Señor habla en Job, por ejemplo, cómo el sol alumbra y da calidez, cómo la luz es un ambiente propicio para que todo se dé en orden y en transparencia. La luz entonces es algo bueno. La luz en la tierra es buena.
Y usada en distintos contextos, siempre va a ser este concepto de bondad, de brillantez, de calidez. Pero no olvidemos que toda la Escritura se trata de Jesucristo, ¿cierto? Y la Escritura en múltiples maneras también nos va a decir que Cristo es la luz de su pueblo. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es el sol de justicia prometido, de tal manera que cuando Él alumbre, nosotros, dice la palabra, que vamos a ser como carneros saltando en predios, libremente. Y así tenemos la luz dándonos una pista. Cada vez que se menciona la luz en la Biblia es algo positivo. Y esto es lo que nos pide el Señor, que seamos luz. ¿Luz para qué? Luz para alumbrar el mundo, hermanos. Luz para alumbrar el mundo. Y aquí tengo algunas aplicaciones para nosotros. Somos, hermanos, los agentes de Dios en el mundo. En primer lugar, para preservar la tierra y ofrecer la buena y verdadera vida en abundancia. Yo creo que no hay aquí alguien que no pueda decir que su vida es igual antes de conocer a Cristo. Que levante la mano si hay alguien que puede decir, mi vida es igual que antes. Porque yo les aseguro que si usted realmente conoce al Señor, tiene una vida en abundancia, una vida de gozo. No exenta de dificultades, no exenta de peligros, pero sí con un gozo que nadie más lo puede entender, con una paz que nadie la puede entender. También estamos llamados a ejercer una influencia de preservación, de buenas obras, de enseñanza. Somos llamados a estar en el mundo, pero no a ser del mundo. Y aquí tengo algunas aplicaciones también. Hay cristianos que piensan que estamos llamados a formar nuestras comunidades aisladas, a que debemos pasar todo el día en la iglesia haciendo cosas. Hay algunos extremistas incluso que ni siquiera comparten con personas que son del mundo, por así decirlo. O sea, todas sus relaciones son cristianas. Entonces, ¿cómo se va a salar el mundo si nos encerramos? ¿Cómo la comida se sala si la sal está en la cocina? ¿Cómo este templo se va a iluminar si la luz está abajo de la tierra? No se puede, ¿cierto? Entonces, por eso es que la palabra nos dice que estamos en el mundo. Y en buen chileno, aquí los que entienden estos modismos me van a entender. Estamos juntos, pero no revueltos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ya? Cristo mismo, si ustedes leen Juan 17, ora por sus discípulos y por nosotros, dice, no oró para que estuviéramos fuera del mundo, sino que apartados del mundo, santificados en un sentido espiritual y moral. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos extranjeros y peregrinos. Hermano, en el día a día, cuando estás en tu trabajo, ¿te restas de reírte de los chistes de doble sentido? ¿Tu jefe se da cuenta de que cumples tu trabajo? ¿Haces negocios éticamente? Cuando estás con tu pareja, ¿llevan una vida conforme a las instrucciones bíblicas? En tu día, en la semana, para los que son padres, ¿instruyes a tus hijos? Cuando la gente te mira, ¿percibe que eres distinto? ¿Te ha pasado que alguna vez estás en un ambiente no cristiano y que la gente se resta de hacer cosas negativas porque tú estás ahí? La gente cuando está en presencia tuya se resta de decir garabatos, se resta de hacerle bullying a alguien. En la universidad, cuando tú estás al lado de alguien, las personas se restan de copiar porque tú estás ahí. ¿Eres lumbrera en el mundo de Dios? ¿Estás siendo sal del mundo? Las personas, cuando están pasando dificultades, acuden a ti. Somos agentes de bendición en el mundo de Dios, en este mundo lleno de pecado. Tenemos un desafío muy grande, hermanos. El mundo debe ser salado, debe ser iluminado. Esa es la misión de Dios. No hay forma en que la tierra cobre sabor y preservación, al menos que lo sea por la sal. No hay forma en que el mundo sea iluminado, no hay forma en que haya orden, que haya transparencia, que haya vida, si no es por la luz del mundo. Por eso los hijos de Dios, como dije antes, son tan necesarios en este mundo, porque ellos reflejan la vida que Dios demanda. Ellos bendicen y no maldicen, ellos son obedientes y no desobedientes. Por eso es tan importante, hermanos, que seamos
responsables con lo que Dios nos ha dado, en la familia, en el trabajo, en los estudios y en la iglesia también. Por eso es importante que ofrendemos. Por eso es importante que tengamos hijos, que nos multipliquemos, que hagamos influencia en este mundo. ¿Y cuál es el medio, entonces? Si esta es la misión de Dios, de influir en el mundo, ¿cómo es la forma en que lo vamos a hacer? Con las aplicaciones que ya escuchamos, ya hay una pista, ¿no es cierto? Si nosotros volvemos a leer estos 3 pasajes anteriores, que no los voy a leer, por supuesto, hay algunas claves. En Génesis 18, Dios le dice, ustedes deben ser bendición al mundo, en ti serán benditas todas las naciones, le dice a Abraham. Pero le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio. En Éxodo, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mis palabras y guardareis mi pacto, así van a ser mi especial tesoro y van a bendecir a otros. Deuteronomio dice, oye, ¿qué? Los estatutos. No añadas a la palabra que yo os mando. Guarden los mandamientos, guardadlos, ponedlos por obra. ¿Qué nación grande es esta que Dios le ha dado juicios tan justos, juicios tan hermosos como nosotros? No hay nación así. Entonces, con esto en mente, hermanos, leamos nuevamente versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean que son buena onda, que saben muchas cosas, para que vean que hay un seminario, que estudiamos teología. No, es para que vean nuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ellos no quieren saber teología porque sí, es porque la teología es teología para la vida. Teología es la forma, la doctrina para glorificar a Dios. Esto es teología, esto es Biblia, hermanos. ¿Y cómo se hace esta ley? Hermanos, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñan los hombres, dice la palabra que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y que luego los enseñe, este será llamado grande. ¿Se recuerdan cuál es la misión de Dios entonces? Bendecir a las naciones. ¿Cómo vamos a bendecir a las naciones? A través de buenas obras. ¿Y qué es hacer buenas obras? Cumplir la palabra del Señor, no añadiendo ni quitando de ella, guardando la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? ¿Los 10 mandamientos? Sí, los 10 mandamientos, pero no solo ellos, porque ellos son un resumen de lo que la ley moral de Dios demanda. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para muchas cosas. ¿Y cuál de todas esas cosas también? Dice, para instruir al hombre, para que sea preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Este es el llamado de Dios para nosotros, hermanos. ¿Quieres influir en tu trabajo, en tu familia? ¿Quieres ser luz? Guarda la palabra. ¿Qué palabra? Toda la palabra. Ella toda completa es la que nos prepara para toda buena obra. Y toda buena obra nos lleva a bendecir a las naciones. Y bendecir a las naciones nos lleva a glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta esa progresión? Esto es lo que Dios demanda y quiere de nosotros. Somos la luz del mundo que hace buenas obras que glorifican a Dios. Y estas buenas obras son fundamentadas solamente en la psicología, en la filosofía. No, en la palabra y solo en la palabra de Dios. ¿Y en qué porción? En toda la palabra de Dios. Sola escritura y toda escritura. Solo la palabra de Dios y toda la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar ¿qué? La ley y los profetas. Cuando Cristo habla de la ley y los profetas, la ley hace referencia al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando habla de los profetas, habla a todo lo demás, a los libros históricos, a los salmos. Entonces cuando Cristo está diciendo, no piensen que he venido a abrogar la ley, sino para cumplir, dice, yo estoy aquí para cumplir todo el Antiguo Testamento, para ponerlo por práctica. Hermanos,
El Antiguo Testamento no está obsoleto, está más vigente que nunca. Cristo mismo cumplió esta palabra. No, si lo pudiésemos refrasear de alguna manera, podríamos decir, no piensen que el Antiguo Testamento está obsoleto. Yo vine para cumplirlo y para enseñarlo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la misma. La ley refleja el carácter de Dios y Dios es inmutable. Por lo tanto, la ley es inmutable, es eterna, suprema y se tiene que cumplir a su cabalidad. Ahí Él dice, porque van a pasar más adelante, Mateo 22 va a decir, todo va a pasar. Va a pasar el cielo, la tierra, todas las cosas. Pero mi palabra va a permanecer. La palabra de Dios refleja el carácter inmutable de Dios. Por lo tanto, ella, y solo ella, y completamente ella, es nuestra norma de vida y práctica. Nuestra norma para hacer buenas obras, para glorificar a Dios y para bendecir a las naciones. La Confesión de Fe de Westminster nos dice que toda la Escritura y la ley de Dios es de gran utilidad tanto para cristianos como para no cristianos. Y esto es importante, porque estamos en el mundo de Dios. Y la Biblia nos dice que no solamente debemos hacer las buenas obras, sino que enseñarlas. ¿Y qué les vamos a enseñar a nuestros amigos cuando los invitemos a nuestros grupos de crecimiento? ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros familiares cuando les digamos, ven a la iglesia, voy a bautizar a mi hija y por favor, que ojalá te sientes ahí? Ellos seguramente van a venir a ver algo lindo, algo emocional. Pero nosotros estamos conscientes que cuando un pastor se para aquí a predicar la palabra de Dios, ellos están escuchando palabra viva de Dios, palabra inmutable de Dios, palabra que tiene efecto. ¿Por qué? Porque como dice la confesión, es útil para cristianos, pero también para los no cristianos. ¿Por qué? Porque como una regla de vida les informa la voluntad de Dios y sus deberes. Les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les descubre también la pecaminosidad y contaminación de su naturaleza. La palabra les va a contar a ellos cuán pecadores son. Y a nosotros también, obviamente. Les va a hablar de su naturaleza, de su corazón y de cómo ellos, cuando se examinan delante de ella, pueden llegar a una convicción más profunda del pecado, a sentir humillación y un odio contra ellos mismos. Junto también con una visión más clara de qué, de la santidad de Dios, de la necesidad que tienen de Jesucristo y de la perfección de su obediencia. Para nosotros, ¿cómo es útil la ley de Dios? La ley moral es útil para los regenerados, ¿para qué? Para restringir su corrupción, puesto que prohíbe el pecado y las amenazas de ella sirven para mostrar lo que merecemos aún en los pecados. ¿Y qué significa esto? Ya no somos salvos por las obras, ni somos condenados por ellas, porque todo es por gracia a través de la fe. Sin embargo, hermanos, si nosotros seguimos pecando, vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a sufrir, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, y yo mismo me pongo en la situación, cuántas veces no hemos llorado en la cama, tarde en la noche, haciendo una un resumen del día? ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado con tristeza? Porque tal vez pudimos haber hecho algo distinto para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros, después de meses de haber pecado, nos damos cuenta de las consecuencias? Y tal vez uno puede pensar, y esto quiero que se los transmito porque me pasó, haciendo cosas indebidas, después vi que muchos me imitaron y ellos también cayeron en ese pecado. Y uno dice, ¿por qué no me di cuenta antes? Y ahí viene también la utilidad de saber la palabra, de conocerla. Porque tal vez si yo hubiese conocido esto, no lo hubiese hecho. Esta es una llamada de atención para los padres, hermanos. Si tú quieres que tu hijo no peque, porque va a traer no solo la desgracia frente a Dios, al Dios Santo, pero también por su vida. A mí me hubiese encantado que desde chiquitito me hubiesen dicho, esto está mal. ¿Por qué? Porque está mal contra Dios, pero también porque va a traer consecuencias negativas para tu vida. Y eso es lo que la confesión está diciendo. Las amenazas del pecado, las consecuencias del pecado también frenan al cristiano de pecar. ¿Y qué aflicciones pueden esperar ellos en esta vida por ellos? Aún cuando estén libres de la amenaza de la ley,
aun cuando ya no somos salvos por la ley. Cuando pecamos, hermanos, es terrible, trae consecuencias muy negativas. Para los cristianos dice que la manifiesta que Dios aprueba la obediencia. ¿Y cuáles son las bendiciones que debe esperar por el cumplimiento de la ley? Esto, como dijimos, es terrible, pero también es lindo. Cuando somos obedientes, cuando te dedicas a estudiar para la prueba, cuando haces lo que tienes que hacer y te va bien, ¿no es motivo de alegría? Cuando das todo lo que tienes que dar en tu trabajo, ni más ni menos, y estás haciendo lo que tienes que hacer, y tu jefe te felicita, ¿no es algo bueno? Cuando estás en una iglesia, cuando estás en un grupo pequeño y haces cosas que demuestran el amor por ellos y ellos te agradecen y te dicen, oye, ustedes han sido tan buenos conmigo, me han recibido tan bien, ¿no es eso un motivo de alegría? Esas son las bendiciones de cumplir la palabra, de vivir una vida en abundancia. Por eso es que Cristo dice, ustedes quieren ser sal y luz del mundo, conozcan la palabra, pónganla por práctica. De esta manera ellos van a mirarlos y van a glorificar a Dios suyo. Entonces, como les dije, algunas aplicaciones. Hermanos, ¿has leído el Antiguo Testamento? Como dicen, de tapa a tapa. ¿Has leído los libros proféticos, o sea, a los profetas, digamos? ¿Has leído los Salmos? ¿Has leído el Pentateuco siquiera? ¿Has leído siquiera los 10 mandamientos? ¿Te has gastado horas escudriñando qué quiere decir este pasaje? ¿Cómo me puede hablar Dios? Bueno, seguramente hay algunos que puedan decir, sí, gracias a Dios, Él me ha dado la gracia. Bien, conoces tu palabra, conoces la palabra de Dios. Ahora, ¿vives conforme a ella? ¿Vives conforme a Romanos solamente? ¿O conforme a toda la Escritura? ¿A la tota Escritura, como dijimos antes? Esta es una aplicación, hermanos. Solo la Biblia y toda ella es nuestra regla de práctica. Y cuando somos sal, entonces, por un lado somos cristianos de utilidad al cumplir la ley, o ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que cuando la sal deja de salar, se hace necia, cuando es insípida, es inútil y tiene un destino lamentable. Dice que va a ser pisoteada por los hombres. Aquí vemos una advertencia del Evangelio. El que no es sal es del mundo. Si eres sal, debes ser de utilidad. Si no eres sal, serás como polvo, hermano. La sal que no sala es un polvo, una arena, que simplemente raspa la piel, que simplemente raspa el paladar, que no tiene efecto. El que no es obediente a la palabra de Dios, el que no es humilde, el que no es pobre, el que no es pacificador, el que no es misericordioso, es decir, el que no se preocupa de estudiar, cumplir, obedecer y enseñar la palabra, no es sal, no es luz, es polvo, es algo inútil. ¿Quieres ser inútil en las manos de Dios? ¿O quieres decir, por la gracia de Dios me estoy uniendo a su misión y estoy bendiciendo el mundo, estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Qué quieres ser, hermano? Espero que no seamos como dice Cristo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño. ¿Por qué? Porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas, ¿qué hacían estos personajes? Se jactaban de la ley, en las tradiciones. Y Cristo está poniendo en contraste esta verdad. Como los fariseos y los escribas dominaban la ley y se jactaban de ella, en primer lugar le añadían, porque le añadían tradiciones, y le quitaban al no cumplirla. Eso es lo que nos está diciendo. Por otro lado, Cristo es ¿quién? El cumplimiento de la ley. Dice, no vengo para abrogar, vengo para cumplir. Y yo no le añado ni le quito a la ley, porque la ley refleja el carácter inmutable de Dios. Ella es completamente santa. La ley de Dios debe ser honrada. Y aquí vemos a Cristo por un lado y a los escribas y fariseos por otro. Contrastes totalmente distintos. Un Cristo que, y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está Cristo acá? Hermanos, Cristo fue el sol de justicia, la luz del mundo, que iluminó cada uno de nuestros corazones, que iluminó no solamente con revelación, sino también con aplicación. La palabra dice que en Cristo no hubo pecado.
En Él abundaban las buenas obras. Él alumbró realmente el mundo. Él cumplió la promesa de Dios a Abraham, que en Él y en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Él se sometió al pacto que hizo con su pueblo y lo cumplió perfectamente. Él cumplió también con lo que decía Deuteronomio, y les enseñarás. ¿Y él qué está haciendo acá? Dando un discurso. Está viviendo la santa ley de Dios y la está enseñando. La está poniendo por práctica, la está transmitiendo. Está alumbrando y está alumbrando con buenas obras y con enseñanza. Es Cristo, el máximo y supremo sal de la tierra, el máximo y supremo luz del mundo. En Él encontramos la aplicación. Como les dije también, ¿cómo surge esta comunidad? Y hermanos, quiero que nosotros hagamos este ejercicio de que cuando leamos algo en la Escritura, lo leamos con miras al Antiguo Testamento, pero también para adelante. Porque si Cristo está hablando de la misión de Dios y de la iglesia desde el Antiguo Testamento, también el apóstol Pedro va a hacer lo mismo. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12, dice: mas vosotros, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando dice real sacerdocio es una nación de sacerdotes, reyes sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué estamos, hermanos? ¿Para qué el Señor nos apartó? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta que es la misión de Dios en Cristo sacándonos de las tinieblas para brillar sobre nosotros? Y ahora Él mismo, cuando nos aparta, como en Génesis 1, ¿se acuerdan? Dios creó la luz y la luz era buena y la apartó inmediatamente de las tinieblas. Así hace lo mismo con nosotros. Escoge un pueblo, lo alumbra, le da su palabra y lo aparta del mundo. Así dice: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Filipenses, después de decir que toda lengua va a confesar a Jesucristo el Señor para la gloria de Dios Padre, dice, ¿cuál es lo que se desprende, lo práctico que se desprende de ahí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis escuchado solamente, no, habéis obedecido. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para que veáis cuál es, con temor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En la teología de Juan también vemos el desarrollo de esto. Y solamente voy a leer un pasaje. Otra vez les habló Jesús en el capítulo 8, versículo 12, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Para qué? Para replicar lo que Él hace. Alumbrar para que sigan a Cristo. Para que después esos mismos alumbren y otros sigan a Cristo. Y otros alumbren y sigan a Cristo. Esta es la misión de Dios, hermanos. Cuando Cristo habla de que somos sal y luz del mundo, no está hablando de que tenemos que dejar nuestro trabajo e irnos a la China a ser misioneros, sino que simplemente a poner por práctica todo lo que Él nos ha enseñado y a enseñarlo. Amén. Somos llamados a ser luz para llevar a cabo la misión del Dios Trino. Cristo es la luz y el cumplimiento de la misión. Así la iglesia debe serlo. Y para terminar, concluir, porque da la sensación, ¿no es cierto?, de que hay que aplicar toda la Escritura. Y yo soy igual de pecador que ustedes. Y me pasa esta misión de Dios, de que nosotros debemos alumbrar el mundo. ¿Se irá a cumplir realmente? Porque hay tanto pecado en mi vida, porque he dado mal testimonio en mi círculo, porque lamentablemente he sido piedra de tropiezo, por ejemplo. ¿Se irá a cumplir esta misión de Dios, de alumbrar el mundo, bendecir al mundo a través de su iglesia? Hermanos, nuestro Dios es poderoso, tiene poder. Y no solo tiene poder, Él es fiel a su palabra. Lo que Él dice lo va a cumplir. Por eso es que los quiero invitar
a Isaías 60, versículos 1 al 5 y luego versículos 19 al 21. Leamos esto con una perspectiva del éxito de la misión. Acompáñenme, Isaías capítulo 60, versículos 1 al 5 y después del 19 al 21. Porque Dios tiene una misión. Quiere bendecir las naciones, quiere bendecir el mundo a través de su iglesia. Y nosotros nos preguntamos, pero Señor, yo soy pecador, a veces mi luz no brilla, no hago buenas obras. Y aquí tengo una palabra de Dios de esperanza para ti, que tal vez estás dudando de esto. Isaías 60 en un contexto escatológico nos va a decir, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. ¿Y qué pasará cuando sobre ti sea vista su gloria? Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Versículo 19. Ya el sol nunca más te servirá de luz del día, para el día, ni el resplandor de la luna te iluminará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. ¿Por qué? Porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados, hermanos. Dios va a llevar a cabo su misión, va a bendecir a las naciones de tal manera de que nuestro luto va a ser dejado de lado. ¿Y qué dice el versículo 21? Y tu pueblo, todos ellos serán justos, todos ellos abundarán en buenas obras, todos ellos serán justificados por nuestro Dios, todos ellos vivirán en alegría, en comunión con el Dios que los ilumina. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos. ¿Para qué? Para glorificarme. Esta es la misión de Dios para nosotros, su pueblo. Un Dios que quiere bendecir el mundo, que quiere alumbrar el mundo, que lo hizo en Cristo y que ahora ese mismo Cristo que alumbró, que abundó en buenas obras, que guardó la ley, que no le añadió ni le quitó, nos traspasa esa misión ahora, hermanos. Ahora somos llamados a ser lumbreras en cualquier parte que nosotros estemos, para la gloria de Dios, para la bendición de las naciones. En conclusión, hermanos, vivamos conforme a Cristo, a su palabra, pongámoslas por obra, enseñémoslas a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos que no lo conocen. Bendigámoslos, hermanos. Seamos luz en este pueblo de Santiago, en esta comuna, donde sea que tú te encuentres. Y no pienses, para hacer la misión de Dios tengo que dejar todo lo que soy. No, brilla en tu trabajo, brilla como empresario, como médico, como persona que trabaja en el supermercado, persona que trabaja en un mall. Brilla, hermano, brilla haciendo buenas obras para la gloria de nuestro Dios y para que ellos vean cuán buenas obras abundan en el pueblo de Dios, para que nos vean y digan, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero tener al Dios que ellos tienen. Yo quiero ser cristiano. Esa es entonces nuestra misión. Les invito a que oremos, hermanos. Oh buen Dios, a ti sea la gloria, Señor. No solo hoy, sino por los siglos de los siglos, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, porque a pesar de nosotros, tú sigues llevando adelante tu misión
de bendecir las naciones, de alumbrar este mundo. Gracias porque tú nos diste el medio, que es tu palabra, Señor. Tu palabra santa, perfecta, inmutable, de la cual debemos beber, conversar, enseñar, cantar. Que sea lo primero, Señor, que tu palabra venga, que lo primero en el día es que tu palabra llegue a nuestra mente, Señor. Y si no, que abramos nuestra palabra en las mañanas y en la noche cuando nos acostemos, Señor. Y al andar, y al caminar, y al estar sentado, y al ir en el auto, y al estar con nuestros familiares, con nuestros amigos, que podamos abundar en tu palabra, Señor. No solo una porción de ella, sino que toda ella, Señor. Y que no solo nos quedemos ahí, Señor, sino que seamos realmente lumbreras, Señor, que alumbran, que las pongamos por obra, Señor. Bendice a nosotros, tu pueblo. Queremos honrarte, Señor, por medio de nuestras vidas. Queremos alinearnos a tu misión, Señor, de bendecir a las naciones para tu gloria, Señor. Porque esto no es porque es algo lindo, sino porque tu nombre es glorificado cuando el pecador se arrepiente, cuando tus hijos hacen buenas obras. Tu nombre es exaltado, Señor. Danos la dicha, Señor, y la bendición de poder ver a muchos llegando al Evangelio por medio de nuestras vidas, Señor, por medio de nuestra enseñanza. Haz que úsanos, Señor, de tal manera que ellos vean, Señor, y quieran ser uno de nosotros, quieran tenerte a ti como Dios, para que vean tu gloria, Señor. La gloria que compartiste con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien sea exaltado por los siglos de los siglos, a quien sea toda la gloria hoy y por siempre, a través de nuestras vidas y nuestros hijos y nuestros nietos, hasta el fin del mundo, hasta que tú vengas, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito